Todos los días, cada momento debemos practicar nuestra fe y nuestras convicciones en la palabra de Dios. Vamos a la escritura, 1 Timoteo 1, 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Cristo viene, hermanos. Tome su asiento, por favor. Hay mucho que decir acerca de Pablo, pero en este pasaje, hermano, Pablo está sobre todo agradecido por la oportunidad que Dios le ha dado, porque el Señor dice en el primer versículo que leíamos, Jesucristo lo fortaleció, me ha fortalecido, me ha revestido de poder, me ha revestido de fuerza. Y debo agradecer siempre a Dios. Pablo lo ha dicho una y otra vez. En otros pasajes dice: alégrense en el Señor, gócense, sean agradecidos, oren en todo tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Pero él está escribiendo a Timoteo. Timoteo es un joven pastor, es un muchacho. No sé la edad, no desconozco la edad, realmente no se sabe exactamente. Pero este muchacho es un poco tímido. Este muchacho debe cuidar mucho lo que predica, la doctrina que enseña. Este joven pastor en Éfeso debe tener mucho cuidado el mensaje que da. Debe prestar atención a la voz de Dios, escuchar lo que Dios quiere que el mundo o el pueblo oiga y no lo que él cree que debe ser. Recordarle que Éfeso es una ciudad que allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo estoy seguro que muchos han leído estos pasajes. En el 19, por ahí del 23 en adelante, la Biblia declara que cuando Pablo estaba en Éfeso, hubo unos artesanos que hacían figuras, artesanías que se las vendían al pueblo para que los tuvieran en su casa y les prendieran incienso e hicieran, pues, ¿verdad?, idolatría que desagrada a Dios. Y en aquel pasaje de Hechos cuenta la palabra que Pablo llega, predica la palabra, la gente se convierte y la venta de esas estatuas empieza a bajar. Y un hombre llamado Demetrio dice: ¿saben qué? Esto ya no me está gustando, ya no estamos vendiendo como estábamos vendiendo, la gente está cambiando de modo de pensar y ahora no nos conviene esto, porque si seguimos a este paso, el templo de Diana de los Efesios va a ser derribado. Y ahí expresa una conocida frase que dice: grande es Diana de los Efesios. Ahí ese es un ídolo abominable. En fin, puedo decirle mucho al respecto, pero eso es solamente para que usted tenga un contexto de lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Timoteo, le repito, es el pastor en la iglesia de Éfeso, es joven, desconoce muchas cosas. En la juventud cometemos muchos errores, y por supuesto que Timoteo era un joven fiel, pero le repito, era un poco tímido, un poco introvertido. Entonces Pablo viene con esta carta, esta epístola,
diciéndole a este muchacho: mira, a mí el Señor me ha fortalecido, me ha revestido de fuerza, el Señor me ha ayudado. Pero tú, Timoteo, joven, a ti que me escuchas, que no has caminado por donde yo caminé, quiero decirte, ten mucho cuidado. Pablo regresa la mirada hacia atrás, se acuerda en el versículo 12, en la última parte, dice que el Señor lo tuvo a él por fiel y lo puso en el ministerio. Cuando Pablo dice me tuvo por fiel, Pablo no está haciéndolo para vanagloriarse, lo está haciendo para apoyarse en la gracia que Dios tuvo sobre él. Uno de los pasajes donde Pablo glorifica al Señor por lo que él ha hecho se encuentra en el libro de Primera a los Corintios, en el capítulo 15. Hermano, yo quiero invitarlo a ir para allá, en el libro de Corintios, porque en ese verso 10 Pablo está diciendo que lo que él ha hecho no lo ha hecho porque él es fiel por sus propios méritos. Una de las cosas que hay que recalcar es que cuando nosotros hacemos lo que hagamos, debemos hacerlo para glorificar al Señor. Y también no podemos ni debemos olvidar que en ese versículo dice que es por la gracia de Dios que usted y yo somos lo que somos, de acuerdo a este contexto. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo está dándole gracias a Dios porque Dios lo puso en determinado lugar. Quizás usted dirá, ¿qué hacía Pablo? No estaba en una sola iglesia, por supuesto. Pablo estaba llevando a cabo una labor tan titánica, tan difícil, que quizás usted y yo hoy estamos tan acostumbrados a ver el Nuevo Testamento que decimos: oh sí, las 13 epístolas paulinas, y Pablo fue y hizo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto viaje, anduvo por todos lados, y qué bonito se oye el trabajo de Pablo. Pero lo que dejamos muchas veces de considerar es lo que Pablo tuvo que poner de lado para poder llevar a cabo el trabajo que Dios le había encomendado. Y esto nos debe hacer reflexionar un poco en qué es lo que yo estoy haciendo para el Señor. No quiero yo ofender a nadie, pero de algo sí estoy seguro: es que el Cristo que nos ha salvado nos ha puesto en un lugar con un propósito, y usted y yo necesitamos cumplir con nuestro ministerio. ¿Qué es ministerio? Servicio. Con nuestro servicio. ¿Servicio a quién? A Dios. ¿Y servicio a quién? A los santos. Mi trabajo es servir a Dios y a los santos, y ese es su trabajo también. Cada uno hemos sido puesto en un lugar con un objetivo, con un propósito bien definido por Dios. El plan no es salvar al hombre, dejarlo ahí que se quede y que está bien, ahí que se espere hasta que Cristo venga o lo llame a cuenta, sino el propósito es glorificar a Dios con la manera en que estamos viviendo. Pablo, otra vez, está muy agradecido con el Dios que le ha puesto en un lugar, y creo que todos deberíamos hacerlo. Creo que si volteamos a nuestro alrededor en estos días pasados y hemos visto noticias nada agradables, de hecho ninguna o muy pocas son agradables. Siempre lo que vende más son las noticias malas, ¿verdad? Cuando nosotros consideramos la condición en la que se encuentran otros pueblos, hermano, otras iglesias, otras familias, usted y yo deberíamos agradecer fervorosamente al Dios que nos formó, porque tenemos vida, porque tenemos salud, y no debería existir la queja.
algo de lo que estoy seguro. Por ahí alguien me mandó un canto muy bonito y dice que es muy importante comer el pan con gratitud. Es muy importante comer lo que comemos con gratitud, disfrutar de lo que disfrutamos con gratitud. Es esencial recordar que lo que tenemos, que lo que somos, lo somos y lo tenemos por la gracia, por la sola gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, repito, Pablo está volviendo hacia atrás, o está volteando su mirada hacia el pasado, donde él dice: Dios me tuvo por fiel. Estos han pasado algunos 30 años desde que Pablo se convierte en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles hasta que él escribe esta epístola, aproximadamente unos 30 años. Pablo está escribiéndole a un muchacho, hermanos, de 40 para arriba. Tenemos la obligación de enseñar a nuestra gente más joven a hacer las cosas de manera correcta. Papás, usted es responsable. Ya no quiero entrar en ese tema porque luego dicen que solo hablo de eso. Pero yo estoy seguro que cuando hemos caminado un tiempo en Cristo Jesús, algo hemos aprendido. Y debemos exaltar a Dios, enseñándole a los demás el camino por donde deben andar. Así que Pablo voltea su mirada hacia el pasado, y en el verso, yendo otra vez al pasaje, te lo leo rapidito, que leíamos en el verso 13, dice que él fue antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hizo por ignorancia y por incredulidad. Y yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿cuántos han leído el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo narra su conversión? Se lo voy a leer porque creo que la conversión de Saulo tiene que hacer que alguno por ahí diga gloria a Dios. Porque lo que pasó con este religioso rajatabla, extremista, fue algo que quizás muchos lo leyeron hace tiempo y se les han olvidado los detalles. Dice, voy a tratar de leerlo pronto, pero no precipitadamente, no tan aceleradamente. Saulo, respirando aún, este es Pablo, antes de la conversión. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco, en esa misma ciudad, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate
y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesucristo, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de sus ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire lo que dice el 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Predicaba a Cristo. 21 y 22. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, santo el Señor. La manera en cómo Dios, Jesucristo, transformó la vida de un hombre, y cómo de ser cazador se convirtió en presa, y después llevó a cabo una labor que, la verdad, hermano, yo no he visto, yo no creo, no existe otra persona que haya hecho la labor que hizo este hombre. Yo sé que quizás algunos de ustedes o algunos de nosotros hemos visto hombres que de verdad han hecho una labor extraordinaria en la obra del Señor, pero el trabajo evangelístico que llevó a cabo el apóstol Pablo, un solo hombre, hermano, un solo hombre, es algo asombroso que está haciendo todavía eco hasta este día, y lo va a hacer hasta el último día del tiempo de la humanidad. El apóstol Pablo fue el instrumento que el Señor eligió y lo puso en determinado lugar, en una zona, para que él llevara a cabo una labor. Pero él está volteando la mirada y diciéndole a este joven: mira lo que yo era antes. Era un blasfemo, era un hombre que sin lugar a duda tenía mucho odio, mucho resentimiento hacia la iglesia. Y yo sé que hoy día usted está viendo a muchos Saulos de Tarso por ahí que odian, aborrecen a los cristianos. A mucha gente que hoy día no quiere ni saber del cristianismo, del protestantismo. Razón, Pablo dice: lo hice por ignorancia. La blasfemia que él llevaba a cabo era algo tan irrespetuoso, era tan irreverente, era una manera muy burlona de combatir lo que él creía que estaba mal. Y yo se lo digo porque de allá vengo. Se combatía, no estoy diciendo que no me comparo, porque no puedo, ni a los talones llegamos, pero a lo que voy es a la manera en cómo te mofas o te burlas de un Cristo que derramó su sangre en aquella cruz cuando tú y yo estábamos cometiendo el pecado, y él estaba abriendo la puerta para que tú entraras al cielo. Pablo habla de la forma en cómo él vivía anteriormente. Era una burla muy grave contra el Señor Jesucristo, contra su deidad, contra su santidad. Era una forma
irrespetuosa de dirigirse a él. Él dice que era injuriador, era un hombre agresivo, era un hombre en contra del honor de nuestro Señor Jesucristo, en contra de la reputación de Cristo, un hombre que menospreciaba a Cristo y todo lo que tuviera que ver con Cristo. La iglesia que ha sido lavada, redimida por la sangre de Cristo, tiene algo que el mundo no tiene. Tiene al Espíritu Santo de Dios morando dentro de sí y tiene el privilegio de ir a la presencia de Dios el Padre y clamar por aquella persona. La Biblia es clara y dice que el Señor contesta las oraciones del hombre o de la mujer justo. Cuando nosotros vamos al Señor en oración, Dios obra. La oración es poderosa. ¿Cuánto tiempo ha orado usted? Esta semana no me conteste. El problema con Pablo era que Pablo era un hombre que ignoraba. Una de las razones por las que Pablo persiguió a la iglesia, y se lo está contando a Timoteo, es porque él ignoraba, no sabía a quién estaba persiguiendo. Era un hombre, un bien intencionado religioso. Él tenía el deseo de agradar al Dios que él conocía, al que le habían enseñado sus antepasados, y él no hacía caso de lo que le habían predicado. A Pablo le predicaron, hermano. Yo estaba analizando un poquito el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo que pasó el día de Pentecostés en la iglesia que estaba naciendo en Jerusalén no fue algo secreto, fue algo público en Jerusalén. Los hombres hablaron en otras lenguas, el Espíritu Santo se derramó sobre aquella gente y la gente supo del derramamiento del Espíritu Santo, una iglesia que nacía en Jerusalén. Pablo era muy joven, pero seguramente en el capítulo 5, por ahí del verso 18, usted se va a dar cuenta que a los apóstoles recién saliditos de la agencia, 0 millas, ellos estaban saliendo a predicar el evangelio. Ellos habían sido llenos, embestidos por el poder de Dios. El Espíritu Santo le había dado la autoridad a Pedro para hablar delante de una multitud de religiosos, cuando en otro tiempo huyó, cuando Jesús fue apresado para ser crucificado. Ahora estaba lleno del poder de Dios y estaba hablando, dando un discurso en el capítulo 3. En el 5, al inicio, dice la escritura, la historia de Ananías y Zafira, algunos la conocen. Dice Pedro que cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo, caen muertos por haber engañado a Dios, no al apóstol. Lo que estamos viendo es la manifestación del poder del Dios Todopoderoso, quitándole la vida a un hombre y a una mujer, sí, con un propósito también. La Biblia dice que mucha gente tuvo temor en el verso 11 del capítulo 5. Mucha gente tuvo miedo de ver que aquella pareja de un hombre y una mujer engañaron trataron de burlarse del Espíritu Santo y cayeron muertos. Ahora, le voy al contexto. Pablo era un fariseo de fariseos, lo dice en Filipenses. Era un hombre religioso, era un joven que estaba cerca de los más grandes. Y en el capítulo, vuelvo al 5, del 18 en adelante, dice que los fariseos, los saduceos, la gente poderosa, porque era gobierno y religión junta, tomaron a los discípulos recién salidos de la agencia y los meten a la cárcel. Y cuando los meten a la cárcel pasa, si usted lee en su casa, dice que cuando los meten a la cárcel, en aquel entonces eran unos cepos, unas cárceles donde ponían a los guardias. Usted los ha visto en películas con la lanza, con el escudo y así, ¿verdad? Los representamos a veces en la Semana Santa y ellos están cuidando, resguardando y dicen ahí se van a quedar para que no prediquen a este Cristo del que tanto predican. Y lo que pasa, si usted lo considera, no es lo mismo que Pablo y Silas, que cantaron y se abrieron las puertas. La Biblia dice que ellos ni siquiera se abrió la puerta. El ángel de Jehová fue, bueno, el ángel, ¿verdad? Porque los teólogos me van a regañar. El ángel fue y sacó a los discípulos, los puso afuera y les dio una orden, les dijo: váyanse a la sinagoga y sigan predicando el evangelio.
Y entonces los religiosos, escuche, los fariseos, donde estaba Pablo, jovencito, estaba aprendiendo, se estaba dando cuenta. ¿Qué pasó? Pues resulta que llegaron los mensajeros, fueron a sacarlos. Ahí no hay nadie, ahí están los guardias, la puerta está cerrada, tiene el candado puesto, pero los prisioneros no están ahí. Y viene otro y dice: no, no están ahí porque están en el templo. ¿Y qué están haciendo? Están predicando a Jesucristo. Y el joven Saulo, estoy seguro que estaba por ahí. Y si usted sigue adelante rapidito, ¿por qué le digo esto? Porque Pablo recibió la predicación del evangelio del que estamos hablando. En el capítulo 7 usted lee y se va a dar cuenta, es muy largo, pero se va a dar cuenta que ahí apedrean al primer mártir de la iglesia. El primer joven que murió apedreado era Esteban. Tenía un poder, un denuedo en su palabra, hablaba, y los religiosos que conocían la ley no podían sostener el diálogo con él, porque era muy elocuente y con mucho denuedo hablaba. Tenía poder del Espíritu Santo, hermano, había un fervor en ese momento. Y cuando apedrean a Esteban, el versículo 58 dice que un joven que se llamaba Saulo de Tarso, en el 7, les agarró los vestidos, cargaba los vestidos de los más grandes, los que apedrearon a Esteban recién convertido. Saulo se estaba dando cuenta que algo estaba pasando con los cristianos. Hermano, Saulo sabía quién era Cristo. No lo conocía, como dijo Job, solo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. No lo conocía tan íntimamente como después del capítulo 9 de Hechos, pero sí sabía que el Cristo que estaban predicando estos discípulos era un Cristo poderoso, que el evangelio del que ellos estaban hablando era poder de Dios para salvación, y que Dios tenía un propósito en la vida de esos hombres. Pero no es hasta el capítulo 9, hermano. Entonces sigue leyendo y usted va a encontrar que en el 8 él consentía. Él consintió con la muerte de Esteban. De hecho, si usted va al primer versículo del capítulo 8, usted se va a dar cuenta que ahí se cumple la palabra de Hechos 1:8, donde dice: Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice: y me serán testigos en Jerusalén. Ahí es donde empezó todo el día de Pentecostés. Dice: en toda Judea. En el verso 1 dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, Jesús está cumpliendo su palabra, su promesa. Lo que les dijo en el capítulo 1, ahora está pasando algo. Jesús está cumpliendo ese propósito. Van a ir y van a ser testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando ellos salen dispersos, a cualquiera de nosotros nos habrían dicho: mire, hermano mío amado, muchas veces Dios nos da una promesa: te voy a bendecir, y te quitan todo, te embargan el carro, te quitan la casa, te enfermas. ¿Se acuerda lo que le pasó a Job? Te voy a bendecir, tú eres mi hijo. Y el enemigo viene y dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y cualquiera de nosotros diríamos, en el caso del capítulo 8: pero si somos cristianos, ¿por qué nos están persiguiendo? Porque Dios tiene un propósito. Pero si somos cristianos, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Porque Dios ve el final de la historia. Tú solo ves ahí la siguiente semana, el mes, la renta, el pago mensual, etcétera. Ves aquí en corto. Es más, haces planes a 1 año o 2 años. Pero la realidad es que tú ni yo estamos seguros de lo que va a pasar en 5 años. La realidad es que ni tú ni yo tenemos el contexto de nuestra historia al final. Para adelante, vaya, para atrás no, para adelante. Tú y yo pensamos que un día, bueno, ya estoy haciendo viejito, un día me voy a enfermar y me voy a morir. Pero ¿qué pasa cuando el Señor te cambia el rumbo y te da un giro de 180 grados a tu vida? ¿Qué pasa cuando las cosas se tornan difíciles para que tú te hagas fuerte? ¿Qué pasa cuando te es quitado
el lugar donde estás puesto. Saulo caminaba confiado en todo lo que él tenía, y él lo dice en Filipenses: fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, religioso, instruido a los pies de otro hombre muy poderoso, Gamaliel. Y si usted busca quién era Gamaliel y busca información, se va a dar cuenta que a Gamaliel no le decían nada más Gamaliel, le decían Don Gamaliel. Era el hombre, yo tengo por aquí un dato que me gustaría darle, Rabán. No le decían Rabí. Usted sabe que le dicen Rabí. Rabí quiere decir maestro. Mucha gente quiere que le digan Rabí, ¿verdad? Jesús lo menciona en el capítulo 23 de Mateo. Pero a don Gamaliel no le decían Rabí, le decían Rabá, que quiere decir nuestro gran maestro. Imagínese que a usted le digan así. O otra cosa, doctor en teología. ¿Cómo se oye? A ver, le voy a poner otro: apóstol. Aleluya. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiría usted? No de usted, no de mí, de usted. El ungido, la profeta, el profeta. ¿Sabe que hoy día el hombre de la iglesia quiere ir hacia allá? No, nunca dice soy un siervo inútil, soy el pastor y he sembrado 10, 20 iglesias. Yo creo que ya me merezco el título de apóstol. Dios reveló algo por mí y se cumplió, entonces yo debería de ser un profeta. Qué bonito se oiría. Y si se fija, siempre el hombre está yendo hacia arriba. Pablo, en este pasaje, en este contexto, está haciendo un eco de lo que dijo allá en Filipenses. Escuchen bien lo que les voy a decir. Todo lo tengo por basura. Soy don Pablo, instruido a los pies de don Gamaliel. Hermano, usted está hablando, había 2 escuelas rabínicas en aquel entonces, y él no estaba siendo guiado por un maestro, estaba siendo guiado por el maestro Gamaliel. Don Gamaliel lo había instruido a Pablo. Pablo era, hermano, era literalmente un doctor en teología en estos tiempos. Era un hombre con títulos universitarios en estos días. Y Pablo sabe perfectamente que a partir del capítulo 9 su vida ya no fue la misma. Sus perspectivas, sus visiones, sus sueños, sus anhelos, su voluntad, todo, hermano, todo fue cambiado. Dejó atrás una vida de gloria, dirían algunos. De gloria. ¿Por qué de gloria? Pues hermanos, me van a decir don Pablo, don Saulo, ¿verdad? Usted no está hablando con cualquiera, diría alguno de los de la modernidad. Tome su distancia, que no somos iguales, ¿verdad? O no dirían muchos en estos días de esa manera. No dirían muchos, dicen algunos, te doy la oportunidad de que cargues la maleta del ungido de Jehová. ¿Los ha visto? De esos hay muchos. El hombre buscando gloria, así, dice, bueno, poquita. Hermano, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿Cuál era la razón por la que Pablo hacía todo esto? ¿Cuál era la causa? Vaya, ¿de dónde viene o de dónde se infundó el odio de un Pablo o de un Saulo que iba por los cristianos, los arrastraba y los llevaba hasta la muerte? Era un Saulo que ignoraba, vuelvo a decirlo, que no tenía conocimiento, que actuaba como si no se le hubiese predicado el evangelio. Esteban le predicó el evangelio. Pedro le predicó el evangelio. Se dio cuenta de que aquellos hombres eran libres de la cárcel. Literalmente, no estamos hablando de algo espiritual,
Simplemente el ángel fue, los sacó y les dijo: váyanse a la iglesia y prediquen. Vienen, están predicando en la sinagoga. Si usted va al capítulo 5, en el verso 12, dice que ellos le predicaban a la gente en el pórtico de Salomón. Se paraban en un lugar público y publicaban de Cristo y sus grandezas. Perseguidos, sí, pero sin miedo. Predicaban la palabra. Y Pablo: oye, ¿y estos por qué no tienen miedo? Pero me la van a pagar. ¿Por qué? Mire, hay otra parte que Pablo tenía, un problema serio que tenía Pablo, y que muchos hoy día todavía tenemos, aún dentro de la iglesia, pero especialmente cuando estamos fuera de la iglesia, cuando no pertenecemos a Cristo. Y es que Pablo ponía su mirada en las tradiciones de sus antepasados. Esa parte fue como un gancho al hígado en mi vida. Ponía la mirada en las cosas que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tátara, los que quiera para atrás. Y todo aquello que nos enseñaron era prioridad antes de oír la voz de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios, ese era el gran problema. Pero sobre todo es la tradición, hermano. Cuando pasó, ya hemos hablado del tema, pero cuando vino el cautiverio de regreso de Babilonia, y vino Esdras y Nehemías y se restauró el templo, aunque no era igual de grande, pero cuando ellos otra vez retoman la ley, leen la ley y a la gente le enseñan el temor al Señor, ¿sabe lo que pasó? ¿Usted sabe o recuerda cuánto tiempo hay desde el libro de San Mateo hasta Malaquías, si se va para atrás? ¿Se acuerda el tiempo que pasó desde Malaquías hasta Mateo? 400 años de silencio donde Dios no habló. No hubo profecía, no se levantó ningún profeta, nadie hablaba en nombre de Jehová, nadie decía así dice Jehová, por ejemplo. En esos 400 años, ¿sabe lo que hicieron los religiosos? Tomaron la ley, la Torá o el Pentateuco, como lo quiera llamar, y entonces empiezan a decir: bueno, esta ley, y empiezan a sacar 613 ordenanzas o 613 leyes que sacaron de la Torá. Y empezaron a decírselo al pueblo. Querían que fueran perfectos. Tenían miedo de volver al cautiverio otra vez, a Babilonia o al lugar que fuera. Y querían que la gente fuera perfecta, que no cometiera el error de comerse un huevo que la gallina puso en sábado, porque la gallina hizo mucho esfuerzo para tener el huevo, y si tú te lo comes te conviertes en cómplice y quiebras el día de reposo, por ejemplo. Son así, pensamientos de hombres sacados, sí, de la ley de Moisés, pero eran tan enérgicos, tan drásticos. Y Pablo fue instruido en esa conducta. Y yo puedo decirle que don Pablo desde chiquito era un niño que si le decían siéntate ahí, él no se movía. Y si le decían cámbiate a la tercera fila, él contaba 1, 2, 3. Cruza los brazos hasta que le dijeran. Mire, don Pablo fue instruido, fue así, derechito, hermano. Era una secta extrema. Pablo entiende y sabe perfectamente, después del capítulo 9 de Hechos, después de su conversión, que cuando el Cristo de la gloria toca la vida de un hombre o de una mujer, las cosas nunca vuelven a ser iguales en la eternidad, porque usted y yo somos eternos. Porque usted y yo, el día que nos convertimos, hermano, fue un parteaguas. Usted y yo, sí, empezamos el día que nacimos nuestra historia, pero en el año 2007, en el caso mío, ahí cuando Dios cambió mi vida, el 20 de octubre de ese año, y me bauticé el 18 de abril del 2008 junto con el hermano Ricky Manacati. Cuando Dios hizo un cambio en mi vida, ese parteaguas va desde ese día hasta la eternidad. Porque Cristo me salvó. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto, hermano? ¿Por qué todo esto? Muchas veces, hermano, cuando nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, cuando nosotros menospreciamos o no valoramos una predicación de la palabra, y no estoy diciendo que pero el Señor está hablando o ha hablado o ha venido hablando a su vida. Y cuando nosotros ignoramos eso, cuando nosotros olvidamos,
o nos distraemos. Recuerda las 4 semillas allá en el libro de Mateo. Recuerda que a veces dice Jesús que el afán, las distracciones de este mundo nos quitan del propósito, nos mueven del objetivo de la semilla. La semilla no fue puesta para que usted y yo la ignoremos, para que usted y yo la desechemos. Cuando el Señor pone una palabra, cuando el Señor cambia una vida, cuando el Señor quiere o tiene un propósito para usted, usted y yo debemos prestar atención a la voz de Dios y mantenernos en comunión con Dios, y poner de lado el afán y la ansiedad y la preocupación por las cosas de este mundo. Jesús dice y habla mucho del tema. Pablo, hermano, volviendo al tema, Pablo, yo creo que es algo que le está enfatizando a Timoteo. Mira, Timoteo, te voy a parafrasearlo, te voy a aconsejar. El Dios de la Biblia me ha guiado a mí, me ha puesto a mí en el ministerio con un objetivo, y es que sirva yo como un apoyo para ti. 15:16, San Juan. No me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y escuchen bien, hermanos, yo los he puesto con un objetivo, con un propósito, para que vayan y lleven fruto. Es decir, cuando el Señor elige a una persona, cuando el Señor toma a una persona, no la toma solamente para decir, pues ahí te quedas y ya. El propósito es que lleves mucho fruto, es que hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Bueno, no le voy a decir datos, pero en una ocasión me tocó pasar por un viñedo. ¿Cuántos han visto un viñedo? Así en una montaña. Y en aquel viñedo andaban los muchachos con el machete, o no sé cómo le llaman en su pueblo, tumbando el viñedo. Yo dije, ¿para qué lo están tumbando? Yo no soy viñador y en mi pueblo no hay, y aquí tampoco se ven. Fue cuando fuimos a ver a mi hermano Max, y cuando lo vi, ¿por qué lo andan tumbando? Y así, capítulo 15 del libro de San Juan, así. El viñedo lo agarran y le tumban todas las ramas. Por ahí vi unas moras que se podaron hace tiempo, y yo decía, ¿a qué le tumban todo? Y después, ¿de dónde va a salir el fruto? Es que si no le tumbas, si no le podas, si no le cortas, y los que han sembrado un árbol saben, si no le tumbas eso, el árbol se va envejeciendo y termina por dar unos frutos chiquititos y agrios, sin sabor y sin ningún propósito. Sirven para que se lo coman las aves. Pero cuando usted poda la viña y la cuida y la pone como debe ir, como Dios manda, usted va a tener un fruto abundante. Pero ¿sabe algo que llamó mi atención cuando estaban así? Íbamos corriendo, yo iba como los niños como van los niños en el carro viendo hacia afuera. Así iba por el vidrio. Es que es temporada en que tumban todo. O sea, son viñas y viñas y viñas. Y había otro grupo cerca de la calle con una lumbre, quemando todas esas ramas. Cuando Jesús habla en el capítulo 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, Jesús dice que separados de Él, pero que pegados a Él llevaremos mucho fruto. Quien hizo la obra en Pablo, quien está haciendo la obra en la iglesia, no es el pastor, no es el hermano, no es la iglesia, es Cristo. Es la gracia de Dios en la vida de un hombre pequeño, de un hombre insignificante, de un hombre que no tiene capacidad, de un hombre que entiende y reconoce que no puede, pero que le dice a Dios: Señor, aquí estoy, yo no sé, yo no puedo, no hay en mí la capacidad que yo desearía. Y yo sé que muchos, desde Moisés, yo no vi esto en Abraham, pero sí lo vi en Moisés, diciéndole: Señor, mejor búscate otro. Señor,
Manda a otro, Señor. Mira, yo ni sé ni hablar, yo soy tartamudo. Señor, ¿por qué yo? ¿Verdad? Pero ese hombre, ese Moisés, Dios por supuesto trató con él. Le dijo, ¿ves? Señor, yo no, Señor, pero yo ¿por qué? Le dice el Señor, ¿quién le puso la boca al hombre? Y entonces vemos la gloria de Dios en la vida de un hombre o de una mujer que abraza la palabra y que tiene una función y un propósito tan definido como dice Pablo en el 15. Dice, esta palabra, tú puedes confiar en ella. Tú puedes estar seguro de que se va a cumplir. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Cristo. Él es el Salvador de la humanidad. Él vino a buscar y a salvar lo que se perdió. Puedes estar seguro de eso. Hermano, yo no sé dónde ponen los detractores del Evangelio de Cristo la resurrección de Cristo. Yo no sé dónde ponen aquellos hombres religiosos que apoyan su fe en historias que le contaron o en estatuas, en el caso de Éfeso. Yo no sé dónde apoyan la resurrección de Cristo, dónde la dejan. Porque la resurrección de Cristo, hermano, se apoya no por uno, no por dos, no por 10, no por 100, sino por miles de escritos, por evidencias. La existencia de nuestro Salvador, muchos quieren quitarla. La resurrección, le aseguro que si el diablo tuviera evidencias de que ahí está el cuerpo de Cristo, hubiera tocado trompeta hace 2000 años y hubiera dicho, miren, vengan todos, aquí está su Cristo. Alguien dijo que mucha gente ha ido, los que fueron a la luna, y mucha gente especula acerca del viaje a la luna, ¿verdad? Pero cuando ellos regresan y traen piedras de la luna y se dan cuenta que ese mismo material hay aquí en la tierra, dicen, ¿para qué fueron entonces? ¿Qué descubrieron de nuevo? ¿Qué? Vaya y tráigase una camioneta y ahórrese unos millones de dólares. El Dios de toda creación. ¿Se acuerda? ¿Recuerda usted aquel hombre en Rusia que dijo, yo salí al espacio y yo no vi a Dios? Y dijo el neurólogo, pues yo he abierto cráneos y yo no veo pensamientos. No existe Dios para ti, no existe el pensamiento para mí. Cuando nosotros negamos, cuando nosotros ponemos de lado las doctrinas esenciales de la palabra de Dios, como la resurrección de Cristo, la verdad es que nos estamos desviando. Y Pablo le decía a Timoteo, aguas, Timoteo, lo digo en mexicano, aguas, Timoteo, ponte listo, Timoteo. ¿Por qué? Porque muchos de aquellos que se creen doctos en la palabra de Dios, lo que están haciendo es están desviando la mirada o la guía del pueblo de la verdad, que es Cristo Jesús. Cuidado cuando vayas a una iglesia. Cuidado por lo que te dice el pastor, incluyéndome a mí. Es tu responsabilidad asegurarte de que lo que te estoy diciendo está aquí. Es tu obligación, no es la mía, es la tuya. Yo voy a dar cuentas a Dios. Seguramente Él me va a parar por ahí, yo no sé cómo, pero Él me va a poner ahí y me va a decir, ¿qué hiciste? Yo creo que ni va a tener que hacerlo, pero ahí está la recompensa, para bien, para mal. Pero en aquel momento ninguna excusa habrá. O usted abrazó, se amarró, se afianzó en la gracia, la sola gracia de Dios, y usted confió en aquella palabra. Otra vez se lo vuelvo a decir, fiel y digna de recibir por cada uno de nosotros, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, de los cuales yo soy el más grande, si usted lo quiere decir. Pero tú, hermano mío, sé fiel,
Hermano, al final del camino, al final de la historia, creo firmemente que todo lo material que hemos logrado, o que podamos lograr, y ni siquiera estoy hablando de mi casa, estoy hablando de este lugar, va para el polvo. El trabajo que muchas veces llevamos a cabo pareciera como que no da resultados. Pareciera como que trabajas y no hay fruto. Pareciera como que te esfuerzas y no pasó nada. Pero yo le puedo asegurar, le puedo garantizar por la palabra que el Señor tiene muy en cuenta lo que usted y yo hacemos o dejamos de hacer para Él, por la gracia que mora, que habita en cada uno de nosotros. Cuando nosotros aplicamos la palabra a nuestras vidas, podemos dormir tranquilos. Y sabe una cosa, cuando lleguemos a la presencia del Señor, a muchos les va a decir: tuve hambre y me diste de comer. Aplicaste las verdades de mi palabra, hiciste lo que tenías que hacer. Hermano mío amado, ¿a qué quiero llegar con esto? Si Cristo no hubiera salvado al apóstol Pablo, estoy seguro que usted y yo ni siquiera supiéramos quién es. Saulo fue llevado hasta los confines de la tierra y está siendo llevado, no literalmente porque él ya está en la presencia del Señor, pero a través de los escritos de Pablo, la palabra está yendo hasta los confines de la tierra. Dios está cumpliendo su palabra. La gente está escuchando que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Cuando usted lo toma, usted tiene el privilegio y la bendición de vivir con un propósito en su vida. Y eso, Timoteo, estoy seguro que al final de su camino lo entendió. Allá le dijo a los filipenses que el que empezó la buena obra en nosotros la va a concluir, la va a terminar sí o sí, porque no nos va a dejar incompletos. Él va a concluir la obra. Hace algunos años atrás yo estaba bien preocupado por este asunto de cómo voy a acabar, pero ese pasaje es un pasaje que en lo personal es muy especial. Yo no voy a acabar la obra, la va a acabar Él, la va a terminar Él. Así que yo solo le estoy pidiendo a Dios: Señor, yo no voy a hacer como tú quieres, como yo quiero hacer, sino voy a hacer como tú quieres que yo haga. Y a dormir tranquilo, en paz. Al final la obra no es del pastor, es del Señor. Usted y yo debemos simplemente entender que Cristo nos escogió y nos colocó en un trabajo que hay que hacerlo sí o sí. Y que si yo no lo hago, otra vez lo vuelvo a decir, otro borracho de allá de la esquina se hubiera levantado y estuviera aquí predicando. Otro hombre pecador estaría aquí. El evangelio no se va a detener. El evangelio no se va a parar porque Timoteo es introvertido o está malo del estómago o porque es muy joven. El evangelio va a avanzar, va a seguir, y Dios va a erradicar la maldad y a sacar de esta tierra a aquellos que Él ha escogido y que Él ha puesto con un propósito. Hermano mío amado, solamente esfuércese. El llamado a Timoteo era: esfuérzate, esfuérzate. No, voy a decírselo a la iglesia local: no te esfuerces, y no estoy hablando que descuides tu trabajo secular. Dios no dice esfuérzate en tu trabajo secular. Claro que debemos tener cuidado lo que hacemos. Esfuérzate en la gracia, esfuérzate en tu vida espiritual, esfuérzate en llenarte de Dios, en aprender más de Dios. No ignores la palabra, no la ignores, no la pongas de lado, porque Él te va a demandar por esto que tienes aquí en tus manos. Tienes que conocerla, tienes que aprender de ella, tienes que tomar de ella y ponerla por obra. La iglesia necesita esto: no ignorar la palabra de Dios, sino conocerla. ¿Cuánto está leyendo la Biblia hoy? En estos días, en este mundo malo,
¿Está usted comprometido con Dios como Pablo lo estuvo ministerialmente? Hermano, no voy a entrar en detalles, solamente le pido algo: lea la Biblia, comprométase con Dios, búsquelo, escudriñe. El día que nuestro hermano Polo se puso de pie ahí y dijo: ¿cuántos ayunan? ¿Cuántos oran? ¿Cuántos leen? Y hay silencio en el cielo, así como en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Media hora de silencio, dice ahí. Cuando el capítulo 8 verso 1 dice: media hora de silencio. Cuando él hizo eso, el hermano Polo hizo eso, yo no me he atrevido, pero cuando él hizo eso, yo dije: wow, ¿qué necesitamos? ¿Será que necesitamos, perdóneme, a lo mejor me oigo mal en esto, una prueba dura, como nuestros hermanos venezolanos están pasando? Algo como lo que le pasó a Pablo. 3 días no veía. A mí se me torció la cara en el 2020. ¿Recuerda? Andaba así. Si usted no ve ahora mismo y cierra sus ojos, ¿cuál va a ser su prioridad? ¿Ir a comer? ¿El trabajo de mañana? ¿La casa? ¿Las plantas? ¿El jardín? ¿El trabajo? Yo no sé. ¿La cuenta? Con dinero se arregla todo, dicen. No creo. ¿Cuál será la prioridad? ¿Cuál era la prioridad de Pablo? Ver. Aquel hombre dijo: no sé nada, yo lo único sé es que antes yo no veía y ahora veo. Espiritualmente necesitamos poner prioridades. Ver. ¿Ver qué? Ver lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere que yo haga. Ver. Si la iglesia lo entendiera, si toda la iglesia lo comprendiera, con mucho respeto lo digo, empezando por mí, creo que todos debemos meternos más con Dios. ¿Ayuno? Sí. ¿Biblia? Sí. ¿Oración? Sí. ¿Cómo anda esa vida? No somos cristianos, hermano, solo un día, lo repito. Seguimos a Cristo, pero algo que debemos cuidar es en lo que creemos. La doctrina, enseñárselo a nuestros hijos. Creo en la oración, entonces yo debería estar orando. Creo que esta es la Biblia y la palabra de Dios, yo debería de estar escudriñándola. Y si no lo estoy haciendo, es que quizás soy incrédulo, como dijo Pablo. Es que quizás en realidad la estoy ignorando. Pablo ignoró y no creyó. Por eso persiguió a la iglesia, por eso persiguió a Cristo, hasta el día que Cristo se manifestó a su vida. Quien hace la obra en nosotros es Cristo. Ahí donde está, incline su rostro, ¿no?